Está. Entonces, la clase pasada, que fue el día de antier, nos habíamos quedado con una explicación básica de lo que vienen siendo las unidades y la importancia de las unidades, ¿no? También algo que quiero agregar también aparte de eso es lo que vienen siendo los prefijos. Ustedes los prefijos ya los conocen, ya los han manejado, ¿sí? Los más típicos son los prefijos, por ejemplo, lo que viene siendo el prefijo kilo, ¿sí? Que equivale a por 10 a la 3, el prefijo mega, que equivale por 10 a la 6, el prefijo giga, por 10 a la 9, ¿sí? Y tenemos los prefijos que van hacia abajo, que es, por ejemplo, mili, que es por 10 a la menos 3, y micro, que es por 10 a la menos 6. Bien, entonces, estos son los prefijos más utilizados. Para esto voy a meter al libro para tener un PDF para que ustedes lo vean. Bien, ahí está. Si se alcanza a ver, si están, ya les aparece a ustedes. ¿Les aparece? Sí, ya. Ok, déjenme nomás. Entonces, estos son los prefijos de los que estaba comentando. Estos son los más comunes, son los más utilizados, son los más usuales. ¿Hay más prefijos de estos? Sí, tanto para abajo como hacia arriba, ¿no? Después de giga sigue tera, que es por 10 a la 12. Y abajo de nano sigue pico, que es por 10 a la menos 12. Pero con estos son los más comunes. Entonces, yo les recomiendo que se busquen una tablita de prefijos y la tengan ahí disponible siempre a la mano cuando estén realizando su tarea o cuando estén en el examen. Yo les permito sacar formularios, no hay ningún problema. Entonces, estos vienen siendo los prefijos, ¿de acuerdo? Igual, esto se está grabando, va a estar en video en YouTube. Si quieren anotarlos en su cuaderno, pues ahí nomás le van a pausar el video, ¿no? Entonces no quiero perder tiempo en dejarles que anoten esto cuando ya lo van a tener en el video. Entonces, habiendo explicado eso, ¿qué significa cada uno? Como les reitero, esto es algo que ya ustedes han manejado, aquí solamente se los estoy dando como recordatorio, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una cantidad. El más conocido es el kilo y ese siempre lo usan, ¿no? En su vida, en su uso diario o cotidiano. Por ejemplo, cuando compran, no sé, una X cantidad de algún material o algo, siempre se da en kilogramos, ¿sí? Ahí lo que nunca, o tal vez nunca pues, pudieron haber prestado atención es de que ya están utilizando un prefijo. Cuando yo digo que tenemos, no sé, 1.5 kilogramos de lo que ustedes quieran, ya está acá, aunque es también parte del sistema internacional el kilogramo ya como medida base, al mismo tiempo también está utilizando ya un prefijo, que es el prefijo K, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que lo que yo realmente tengo aquí en esta cantidad es 1.5 por 10 a la 3 gramos, ¿sí? Ahora, este por 10 a la 3, ¿qué significa? Que yo este punto decimal lo tengo que recorrer 3 posiciones, ¿sí? ¿Hacia dónde lo voy a recorrer 3 posiciones? En este caso, como es positivo, lo tengo que recorrer hacia la derecha, de tal manera que lo que yo aquí realmente tengo es 1500 gramos, es decir, recorro una posición, aquí estaba el punto originalmente, una posición, 2, 3, ahí está. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando hablamos de kilómetros. Como dicen ustedes que hay una distancia de 3 kilómetros, están utilizando el prefijo kilo, que básicamente son 3000 metros. Entonces los prefijos es algo que siempre utilizan y han utilizado. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirven los prefijos? ¿Por qué tenemos que saber utilizarlos? Hay ocasiones que en ciertas operaciones o en cálculos que están realizando ustedes, hay ocasiones en que salen cantidades muy grandes
o muy pequeños. Y mientras están haciendo esa operación, pueden equivocarse, pueden anotar un cero de menos o un cero de más. Entonces, por esa razón es que es preferible que utilicen ustedes lo que viene siendo los prefijos cuando pase eso. Es decir, si a mí un resultado me sale 2.500.000 algo, es posible que entre todas mis operaciones de repente me coma un cero o agregue un cero de más. Y eso en eso, pues, ese cálculo va a estar incorrecto porque no estoy utilizando lo que viene siendo la cantidad correcta, porque estoy metiendo o quitando ceros, ¿sí? Entonces, en ese caso, y también para no perder tiempo anotando tantos ceros, ahí lo recomendable es simplemente utilizar un prefijo. En este caso sería 2.5M, porque estamos hablando de millones. Y lo que estamos haciendo simplemente este punto decimal que está aquí, para nosotros pasar de aquí a este, es la operación contraria. Es decir, que si yo de aquí, de este prefijo, quiero pasar a su valor original sin prefijo, pues el punto decimal lo estoy recorriendo hacia la derecha, ¿sí? Pero si yo quiero, caso contrario, tengo una cantidad grande o pequeña y la quiero pasar a su prefijo, pues simplemente el punto decimal lo tengo que recorrer, dependiendo de qué prefijo quiero usar. Si en este caso yo en vez de usar el prefijo mega, quiero utilizar el prefijo kilo, que es 10, por 10 a la 3, pues simplemente este punto decimal lo recorro tres posiciones, 1, 2, 3, y quedaría aquí. De tal manera que la cantidad ahora pasaría a ser 2.500 kilos, ¿sí? En el caso de aquí, como es el prefijo que voy a utilizar, o utilicé es mega, significa que esta posición debía haberla movido, el punto decimal debía haberlo recorrido 6 posiciones. 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es por esa razón que me queda 2.5, ¿sí? Entonces, esto es importante y no es que sea una regla decir de moverlo a la derecha o a la izquierda, simplemente se hace ya de manera natural, por así decirlo. Cuando tenemos aquí, esto se recorre hacia acá. Si tenemos una cantidad y queremos aplicarle un prefijo, pues dependiendo de si el prefijo que vamos a aplicar es positivo o es negativo, hacemos ese recorrido. Otro ejemplo, una cantidad con valores pequeños. Supongamos que tenemos esta cantidad. Tenemos la A es la unidad de amper para medir corriente eléctrica, ¿no? Entonces tenemos esta cantidad numérica de corriente, ¿no? Entonces, como hay muchos ceros y es una cantidad que se vuelve un poco difícil de estar anotando todo el tiempo, entonces para ahorrar tiempo, hacer los cálculos en sus cuadernos o en la tarea, aquí es más fácil utilizar un prefijo, ¿no? Para no perdernos. Entonces, como es una cantidad pequeña, el prefijo aquí que deberíamos utilizar sería un prefijo del tipo mili o del tipo micro, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. El más cercano en este caso es el mili, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? El mili es por 10 a la menos 3. Eso significa que yo tengo que recorrer el punto decimal en esta dirección. En este caso, como yo le quiero aplicar un prefijo, entonces lo tengo que recorrer hacia acá y tres posiciones. 1, 2, 3. Entonces el resultado va a ser 0.65 miliamperes, ¿sí? Sigo teniendo parte fraccionaria una cantidad con ceros. Quiero que eso desaparezca o utilizar el prefijo micro, pues entonces lo recorro otras tres posiciones. 1, 2, 3. Y esa tercera posición, pues la tengo que agregar un cero para que se vuelva ya lo que viene siendo el prefijo micro, ¿sí? Caso contrario, supongamos que yo tengo esta cantidad y quiero quitar el prefijo. Entonces yo sé que ese prefijo realmente es por 10 a la menos 6 amperes. Como es negativo y al contrario de aquí, cuando es positivo se recorre hacia acá, cuando es negativo el recorrido es en dirección contraria, es decir, a la izquierda. Entonces, este punto lo tengo que recorrer 6 posiciones hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí tengo que agregar ceros. Entonces, la cantidad va a ser
Eso sería la cantidad, ¿sí? Entonces, los prefijos nos sirven para ahorrar tiempo cuando estamos haciendo cálculos, para evitar equivocarnos cuando tenemos cantidades muy grandes o muy pequeños que tengan un montón de ceros y podemos correr el riesgo de repente no anotar un cero o anotar un cero de más. Para eso se utilizan los prefijos, ¿sí? No solamente para eso, cuando ustedes se acostumbren o tengan mucha práctica con los problemas y utilizar los prefijos, les pueden servir para hacer las operaciones más rápidas. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo, por ejemplo, una división, si yo tengo aquí 2m sobre, bueno, 4 millones sobre 2 millones, aquí directamente yo sé que el resultado va a ser 2. ¿Por qué? Porque hacer una división, estos dos prefijos se anulan y la división simplemente queda entre estos números primarios. 4 entre 2, pues simplemente es 2. ¿Sí? De tal manera que ya no necesito utilizar una calculadora y simplemente decir cuánto es 4 millones entre 2 millones, simplemente 2. ¿Sí? Ese es un ejemplo muy sencillo. Otro que podría ser, por ejemplo, si tenemos 3 millones, eh, bueno, para hacerlo fácil, así, 4 millones sobre 2 kilos. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser 2, pero aquí ya no va a ser, no se van a anular, por así decirlo. ¿Por qué? Porque este mega realmente es por 10 a la 6 y el de abajo es por 10 a la 3. Lo que sí va a pasar es que este se anula y este pasa de ser por 10 a la 6 a ser por 10 a la 3. Eso significa que el resultado va a ser 2 por 10 a la 3. ¿Sí? Se fijan cómo los prefijos en estas circunstancias nos permite hacer cálculos más rápidos y sin tener que utilizar a veces la calculadora. Por eso se utilizan mucho los prefijos. Yo los uso mucho y yo les recomiendo que también que los utilicen mucho. Además de que en el libro, en los problemas, siempre van a encontrar las cantidades. Por lo general las encuentran con prefijos. ¿Sí? Eh, Otra cosa, por ejemplo, en las sumas. Si nosotros tenemos esta cantidad, 3.5 kiloamperes, bueno, miliamperes más bien, y lo quiero sumar con alguna otra cantidad, 4.5 miliamperes. Aquí como ambos están en el mismo prefijo y en la misma unidad, pues simplemente se suma de manera directa. El resultado sería 8 miliamperes. Cosa muy distinta que si yo esto se los pusiera de esta manera. ¿Sí? Si yo se los pongo de esto y esto es la misma cantidad, esto y esto es la misma cantidad. Si yo les pido que suman esto, ya se ve un poquito más complicado, pero realmente si lo manejamos con un prefijo, ya se ve que la suma es directa, 3.5 más 4.5, el resultado es 8 miliamperes. ¿Sí? En este caso, si sumamos nosotros de esto, pues el resultado tiene que ser así, 0.008, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos sirven mucho los prefijos y es algo que tienen que aprender a utilizar. Agilizan mucho los cálculos cuando estamos trabajando o están haciendo alguna tarea, agilizan un montón los cálculos sin necesidad de utilizar calculadora. Al mismo tiempo, es algo que van a ver siempre en los libros, siempre se van a encontrar prefijos, libros de electrónica, electromagnetismo, física, cualquiera que se imaginen, siempre van a encontrar las cantidades. En cualquier problema van a encontrar prefijos. ¿Sí? Y como les digo, es algo que ya han utilizado, ya lo han manejado, el prefijo kilo, de kilogramos o de kilómetros, ya lo utilizan. ¿Sí? Solamente que tal vez nunca le habían puesto atención. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, dudas de cómo utilizar los prefijos, cómo hacer esos recorridos. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen pregunta entonces? ¿No? Bueno, yo sé que tienen preguntas y van a surgir en el semestre, porque esto de aquí de los prefijos, sigo viendo jóvenes de hasta de séptimo, octavo semestre que batallan con los prefijos, ¿no? Entonces, algo,
Maestro, eso nomás me confundí donde está el 1.5 kilos de convertirlos a... No Ah, sé qué caramba, divisa café. esto de aquí. Sí. Ok, lo voy a hacer en otro, bueno, aquí al reverso. Supongamos que nosotros tenemos una cantidad, no lo que sea. Por ejemplo, voy a hacer de kilómetros. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3.5 kilómetros, ¿no? Aquí estamos utilizando el prefijo kilo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Si ustedes buscan en internet una tablita como la que mostré ahorita en el PDF, va a haber una tablita que les va a decir el prefijo kilo. Aquí hizo falta, que es la letra K. El mega es la letra M, giga es la letra G, M es de mili y el símbolo este es de micro. ¿Sí? Como ustedes vean en una cantidad numérica, en un número en física y en la unidad tiene esta letra, la letra K, significa que se está utilizando un prefijo. Ese prefijo es el prefijo kilo. El prefijo kilo es igual a tener por 10 a la 3. ¿Qué significa eso? Que hubo un recorrido de 3 posiciones del punto decimal. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa aquí? Que yo lo primero que tengo que hacer es esta cantidad 3.5, tengo que quitar la letra K y sustituirlo por su valor numérico. Es decir, tomo el 3.5 y lo multiplico por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque el prefijo kilo es por 10 a la 3. ¿Sí? De ahí, sí estoy, o sea, sigo utilizando el prefijo. Aquí está el prefijo, solamente pasé de la letra a su equivalencia numérica. Entonces, yo quiero quitar el prefijo, o sea, yo quiero la cantidad sin el prefijo, la cantidad, la unidad principal que estoy utilizando, en este caso son metros, y el prefijo es kilo. Entonces, yo quiero la cantidad real en metros, quitando el prefijo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago un recorrido del punto decimal. En este caso, como es positivo el 3, el recorrido es hacia acá, hacia la derecha. Entonces, yo básicamente lo que tengo que hacer es este punto decimal, recorrerlo 3 posiciones. Una posición, dos posición, tercera posición. Y esos espacios que quedaron vacíos los tengo que llenar con ceros. De tal manera que la cantidad realmente que yo tengo es 3.500 metros. ¿Sí? Entonces, es de esa manera como se quita un prefijo. No sé si hasta ahorita haya quedado entendido. Sí, ya me... ¿Sí? Ahora, este es el prefijo kilo. ¿Qué pasa si es un prefijo chico? O sea, es decir, que no es un prefijo que está, eh, no es un prefijo que vaya con el exponente positivo, sino que más bien vaya con el exponente negativo, como el prefijo mil. Vamos a ver. Si tenemos 2.5 miliamper, la unidad de medida es amper y el prefijo es el mili. ¿El mili cuánto vale? El mili vale por 10 a la menos 3. Mili vale por 10 a la menos 3. Entonces voy a reemplazar esa m por su equivalencia. 2.5 por 10 a la menos 3 amper. Entonces, yo quiero la cantidad en amperes, no quiero la cantidad con prefijos. ¿Qué hago? Este punto decimal lo tengo que recorrer. Como aquí el exponente es negativo, del por 10 a la 3, a la menos 3, perdón, es negativo, eso significa que ese punto decimal lo tengo que recorrer en esta dirección. ¿Cuántas posiciones? 3 posiciones. Entonces, tengo que recorrer 1, 2, 3. Y el punto decimal queda aquí. Y los espacios vacíos los agrego con ceros, de tal manera que la cantidad va a ser 0.0025 amperes. ¿Sí? Eso es para quitar el prefijo de una cantidad que yo ya tengo, que me la están dando con un prefijo. ¿Cómo quito ese prefijo? Simplemente con esto, de esta manera. Denme un segundo, voy a ir por mi calculadora para explicarle también este por 10 a la menos 3, cómo lo pueden meter en su calculadora. Es decir, que si a mí me dicen que multiplique esta cantidad de 2.5 miliamperes por otra y la quiero hacer en mi calculadora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo meto este mili sin necesidad de tener que hacer esto? ¿Sí?
Esta es una calculadora normal de las que ustedes deben de tener ahí, o las que normalmente usan. Hay otras calculadoras que son graficadoras. También tengo una de esas, que igual después se las muestro, ¿no? Entonces, en el caso de esta calculadora, ¿cómo yo meto un prefijo? Simplemente pongo la cantidad numérica, en este caso son 2.5, entonces pongo 2.5. Y este por 10 a la menos 3, este por 10 es una tecla especial que viene aquí, que es esta, EXP. La presionamos y ya nos aparece la letra E. En algunas calculadoras les pone por 10 o exponencial, es lo mismo. Y ya de ahí yo tengo que poner simplemente el exponente respetando su signo, en este caso es menos 3. Entonces, selecciono aquí el signo negativo y el 3. Esa cantidad ya la calculadora ya está entendiendo que es el 2.5 con un prefijo 1000. ¿Sí? Si yo le doy igual, me aparece aquí el resultado sin prefijo. Aquí lo que está haciendo la calculadora lo está redondeando, ¿no? 2.5 me lo redondeó a 3, ¿no? Ahí tendría que configurarla para que no haga eso. Entonces, supongamos que a mí en la operación anterior, este de aquí, donde teníamos dos sumas, habíamos dicho si sumamos 3.5 miliamperes y 4.5, habíamos dicho que pues directamente es 8, ¿no? Porque como los dos son miliamperes, podemos sumar esto y se respeta el prefijo con su unidad. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer en la calculadora? Pongo 3.5 exponente a la menos 3 más 4.5 exponente a la menos 3. Y el resultado es 0.08. Aquí la calculadora me lo está dando sin lo que viene siendo el prefijo. Yo quiero que la calculadora ya me dé el valor, ya me dé, me dé algún prefijo, me dé el resultado con algún prefijo. Pues simplemente seleccionamos esta tecla de aquí, la ENG. Lo presionamos y ya me da el valor con un prefijo. Me está diciendo que el resultado es 8. 8 por 10 a la menos 3. ¿Sí alcanzan a ver eso? Si se ve ahí bien la calculadora, el 8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Bien, ahí está. Ahí está la calculadora con el prefijo. Si yo quisiera un prefijo más grande, pues simplemente presiono esto y ya me va a dar el prefijo por 10 a la 6. Si yo quiero reducir el prefijo, aplasto Shift, este Shift y la misma tecla ENG y me lo reduce. Yo quiero quitar ese prefijo Shift y ahí está, me lo vuelvo a reducir. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo explico porque todos los semestres me hacen la misma pregunta de, profe, este miliamper, ¿cómo lo meto en la calculadora? Simplemente es esta tecla. Y ya después de ahí ponen el exponente que vayan a utilizar. ¿Sí? Ejemplo, esta operación, 4 millones sobre 2 millones. 4, exponente, como es positivo, ya no le meto el signo. Y como estamos hablando de megas o millones, que es el exponente 6. Está el exponente 6, pues entonces coloco aquí 6. Entre 2, nuevamente exponente, y como también es mega, pues es a la 6. Y ahí está, el resultado es A mí me 2.0. ¿Cómo? a mí me sale dos nomás. En el Las resultado, en Sí, el es resultado dice. Ok, sí. aquí me está dando decimales. El resultado aquí es 2. Esto de aquí es un punto. Es Mm. 2.000. Por alguna razón, así me lo dio la calculadora. Miren, aquí está. Ah, ahí 2 está, sí. por 10 a la 0, o sea, es 2 simplemente el resultado. ¿Sí? Este de aquí, por ejemplo, ya les había dicho que el resultado es 2 por 10 a las 3. Vamos a ver si es cierto. 4 exponente a la 6 entre 2 exponente a la 3. ¿Está? El resultado es 2000, solamente que me está dando un montón de ceros. Presiono esta tecla y aquí está 2 por 10 a la 3. Se me va a ver desconfigurada la calculadora porque se me hace raro que me dé esos decimales de más. O sea, esos ceros no, por lo general no los debe de acomodar así, ¿no? Pero bueno, entonces esto de aquí, como les digo,
Cuando se acostumbren a usar los prefijos, ya ni siquiera es necesario utilizar la calculadora para hacer una división como esta. Ya saben que esto y esto se va a anular y solamente se hace esta división. Si van a hacer la división de esto, pues saben que como este es mega y este es kilo, pues este se elimina y este se reduce a 3 y hacen esta operación. Eso les ahorra un montón de tiempo porque ya en la calculadora ya no tienen que estar metiendo exponente por 10 a la 6 o exponente por 10 a la menos o algo así. Igual aquí en la suma. Si ya tienen el prefijo, lo pueden sumar directamente porque ambos tienen el mismo prefijo y ya se ahorran ese paso o esa pérdida de tiempo en tener que poner exponente de la menos 3 y luego la otra cantidad de exponente de la menos 3 de nuevo. ¿Sí? Entonces ahorra mucho tiempo el saber manejar los prefijos. Al mismo tiempo, si en el libro les da a ustedes una cantidad de prefijos, pues ya saben cómo meterla en la calculadora, ¿sí? Por si tienen dudas o por si creen que o no se sienten confiados en realizar las operaciones directamente ya teniendo los prefijos sin tener que usar la calculadora. Entonces, eso se los explico porque es algo que siempre me preguntan todos los semestres, cómo meterlos a la calculadora o cómo hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces, esto de aquí pues simplemente es eso, es decir, tengo una cantidad con prefijo, no quiero quitar el prefijo para tener su cantidad fundamental, por así decirlo, sin prefijo, entonces aquí está. Tengo una cantidad, un prefijo que es de los chicos, de los que reducen, de los mili, de los micros, le quiero quitar su prefijo, pues aquí está, simplemente al lado contrario. Si este mueve el punto decimal hacia acá, el otro lo mueve hacia acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una cantidad que yo le quiero meter un prefijo? Supongamos que yo tengo esta cantidad, ¿sí? Me salió en alguna operación y tiene un montón de ceros, no quiero arriesgarme a equivocarme por alguna razón, entonces, ¿cómo le meto un prefijo? Primeramente tienen que decidir qué prefijo van a utilizar, ¿no? Pueden utilizar el prefijo mili o el prefijo micro, ¿sí? ¿En qué va a cambiar? Pues que el micro es por 10 a la menos 6 y el mili es por 10 a la menos 3. El recorrido es lo único que va a cambiar, que tantos ceros. Entonces, en este lo voy a hacer con los dos ejemplos. Entonces, si quiero utilizar el prefijo mili, significa que este punto decimal lo tengo que recorrer 3 posiciones. Pero como esta cantidad no tiene prefijo y le voy a agregar un prefijo, el recorrido va a ser contrario. Cuando nosotros quitamos, si el recorrido es hacia acá, cuando nosotros agregamos, en este caso cuando es negativo, el recorrido es hacia acá. Entonces son 3 posiciones. Entonces el resultado es 0.45 miliamperios. ¿Sí? Quisiera agregar mejor el prefijo micro. Lo mismo, solamente en vez que recorrer 3 posiciones, recorro 6. Aquí recorrí 3, 4, 5, 6. Entonces aquí me queda el punto decimal. Y tengo que agregar un 0. De esta manera. ¿Sí? Lo mismo si tengo una cantidad muy grande, 2500 metros. Lo quiero convertir o lo quiero utilizar el prefijo kilo para que se vuelvan kilómetros. Bueno, pues el kilo sabemos que es por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, este punto decimal yo lo tengo que recorrer. Cuando nosotros quitamos prefijos con el exponente positivo, el recorrido se hace hacia acá. Entonces, cuando agregamos el prefijo, es contrario. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, el resultado es 2.5 kilómetros. ¿Sí? No hay una manera más fácil para explicar esto, simplemente es intuición y es práctica, o sea, estar acostumbrados a manejar los prefijos y utilizarlo. Y no habría decirles una reglita de que, si es esto, se mueve a la derecha el punto. No, que si pasan esto, ahora se mueve a la izquierda. Lo más fácil es que lo hagan por intuición o con práctica. ¿Sí? Es complicado decirles que en algunos casos este punto decimal se mueve hacia acá y en otros casos se mueve hacia acá, dependiendo de esto, depende de esto, depende si estás quitando el prefijo o si lo estás poniendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero la idea es esa. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Dudas sobre esta parte de lo que viene siendo prefijos?
Ok, uno de sus compañeros mandó ahí el link de lo que viene siendo el grupo. Vi que no se han metido todos. Ahí les pido que, que se metan al grupo de eso, porque ahí me voy a estar comunicando con ustedes para agilizar todo. Bien, ya habiendo visto los prefijos y continuando con lo que vimos la clase pasada, lo que viene siendo las conversiones. Así como hay una tablita para utilizar los prefijos más cotidianos o más usuales, también hay una tabla para hacer conversiones. Yo les recomiendo que busquen en internet una tablita de eso. Perdón, me están preguntando cuál es el enlace para agregarse. Si les pueden compartir otra vez, es que hay personas que se metieron ahí al grupo después y creo que por eso no les aparece. No sé si sea ese, el de abajo. Bueno, decía, así como hay tablitas también de los prefijos, también hay para las conversiones, ¿sí? Aquí se los voy a... Aquí está. Bien, ahí están viendo el libro ya. ¿Sí están viendo el libro? Sí. Ok. Aquí en el libro viene por arriba vienen unas tablas de conversiones, los principales, por así decirlo. Pero igual les recomiendo que busquen por internet una tablita que sea de su agrado y la tengan ahí todo el tiempo como formulario, ¿sí? Para que no se los olvide. Conforme vayan practicando y vayan realizando conversiones, se van a aprender algunas que son las más importantes o las más utilizadas. Vamos. Aquí venía, por ejemplo, factores de conversión del sistema inglés al sistema internacional, que son las equivalencias. Por ejemplo, una libra fuerza equivale a 4.44 newtons. La masa que se da en slug, a veces también la masa se ve como libra masa, que es la que ustedes conocen, ¿no? Una libra masa equivale a 456 kilogramos, pero el slug, que es lo que se utiliza ya principalmente como masa en el sistema inglés, son 14.59 kilogramos. Un pie que vale 30.48 metros. Luego, conversiones del sistema inglés. Un pie equivale a 12 pulgadas, una milla equivale a esto en pies, una kilolibra equivale pues, a 1000 libras, es un prefijo kilo aquí básicamente, solamente que se abrevia de esta manera, kip, ¿sí? Y una tonelada que son básicamente 2000 libras. Yo les voy a anotar aquí en mis hojas, unas conversiones que son las más usuales, por así decirlo, y son las que yo me sé de memoria y de ahí parto siempre para cualquier conversión. Son, por ejemplo, una pulgada, son 2.56 centímetros, una libra masa son 0.456 kilogramos. ¿Qué otra? Una hora son 3600 segundos. Al mismo tiempo, una hora pues son 60 minutos. Un pie son 30.48 centímetros. Un kilómetro son 1000 metros. Estos ya son con prefijos prácticamente. Un kilogramo son 1000 gramos. Una revolución son 2 pi.
radianes, que al mismo tiempo una revolución son 360 grados. ¿Cuál otro? Son las principales estas. Estas son casi siempre las que más utilizadas o las que siempre utilizo. ¿Por qué? Porque de aquí puedes pasarte a otros. Por ejemplo, si tienes la medida en pulgadas y tú quieres saber la equivalencia en metros, si ya tienes la de centímetros, ya la de centímetros nomás la vuelves a convertir a metros. ¿Sí? Igual aquí tienes libra masa, tienes la equivalencia en kilogramos, pero quieres gramos, pues nomás pasas la equivalencia de aquí. Una vez que lo tengas en kilogramos, lo pasas a gramos. Luego tenemos la equivalencia de pies, lo quieres en metros, no en centímetros. O sea, una vez que lo tengas en centímetros, lo conviertes a metros. ¿Sí? Y de aquí es una milla. Son 1.602 kilómetros. Esas son las que me acuerdo ahorita por el momento. Como les digo, cuando empiezas a practicar las conversiones y te metes mucho en esto de la física, te las terminas aprendiendo, ¿no? Pero igual, anoten estas y busquen en internet algunas otras más, algunas conversiones más. Estábamos viendo que el slug es 14 punto, ¿dónde está? 59 kilogramos. Luego, una libra fuerza. Donde estas ya son de libro, ¿no? 4.44. Bien, esta me faltaba, son 12 pulgadas. Ahí está. Con estas, básicamente tienen para hacer un montón de conversiones, ¿no? Entonces, esta tablita es algo que ustedes deben de tener. Busquen en internet y agreguen más si les hacen falta. Ahora, vamos a pasar a otro tema, el tema importante, que es cómo realizar una conversión una vez ya teniendo esta tablita. Hay diferentes métodos para realizar conversiones. El que les voy a explicar ahorita, a mi parecer, es el que se me hace que es más sencillo y más intuitivo, o sea, que es el que más fácil pueden entender. Supongamos que yo tengo esta cantidad, supongamos que yo tengo una cantidad sencilla. Vamos a empezar por algo sencillo. Yo tengo, no sé, tengo 7 libras masas, ¿no? Y yo esto lo quiero pasar a gramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente anoto lo que viene siendo la unidad o lo que yo quiero convertir y lo voy a multiplicar por un factor de conversión, ¿sí? Donde ese factor de conversión va a depender de qué es lo que tengo y qué es lo que quiero. En este caso, yo tengo libras masas. Entonces yo tengo que buscar en mi tablita cuánto equivale a una libra masa. Aquí está. Una libra masa equivale a 0.456 kilogramos. Pero lo que yo quiero es gramos, pero no importa. Ya está en el sistema inglés. Este es el sistema inglés. Ya lo estaría pasando al sistema internacional. Entonces ya de ahí lo puedo volver a convertir a gramos. Si está en kilogramos, lo puedo convertir a gramos fácilmente. Entonces voy a tomar esta conversión, ¿sí? Entonces tenemos que una libra masa vale 0.456 kilogramos. Aquí lo importante es esto, que la unidad que yo tengo aquí, si está arriba, yo en mi factor de conversión lo tengo que poner abajo. ¿Para qué? Para que se elimine y la unidad resultante sea lo que está arriba. Si yo por una razón esta libra masa estuviera aquí abajo, entonces esto de aquí, este factor de conversión, tendría que estar aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, si yo realizo estas operaciones, esta libra masa con esto se va a cancelar y la unidad que va a sobrevivir van a ser los kilogramos, pero lo que yo quiero son gramos. Pero yo también sé
que 1 kilogramo son 1000 gramos. Nuevamente, tengo aquí kilogramos, pero no es lo que yo estoy buscando gramos. Entonces, en mi factor de conversión, los kilos tienen que estar acá abajo. Y la unidad que sobreviva es esta de arriba, que aquí ya es lo que yo estoy buscando, gramos. De esta manera, aquí se va a cancelar kilogramos con esto. Y el resultado que yo voy a obtener, pues van a ser en gramos. ¿Sí? Ya únicamente lo que tengo que hacer es realizar la multiplicación. ¿Está? Sería 7 por 0.456 por 1000. El resultado son 3192 gramos. ¿Sí? Entonces, para mí esta es la manera o el método más fácil para convertir. Hay otros como la regla de 3 y todo eso, que esto es prácticamente la regla de 3, solamente que ya no tienen que despejar. Directamente lo multiplican por un factor de conversión donde abajo van a tener una unidad y arriba van a tener una unidad diferente. ¿Cuál va a estar arriba y cuál va a estar abajo? Pues depende de qué es lo que tienes y qué es lo que quieres lograr. Otro ejemplo. Un ejemplo sencillo de metros. Tengo 3000 metros y lo quiero pasar a kilómetros. ¿Sí? Entonces, anoto la cantidad, 3000 metros, y lo multiplico por un factor. ¿Sí? Como lo que yo quiero eliminar son metros, en mi factor de conversión, abajo tienen que estar los metros. Y como lo que yo quiero son kilómetros, entonces arriba tienen que estar los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros equivale a un metro? O mejor dicho, un kilómetro. ¿Cuántos metros son? Pues son 1000. ¿Sí? De esta manera. Entonces, se eliminan los metros y lo que sobrevive son los kilómetros. Entonces, 3000 entre 1000 simplemente es 3. Y ese es el resultado, 3 kilómetros. ¿Sí? De esa manera es como yo realizo las conversiones. Digo, es el método que se me hace más sencillo. Otro problema un poquito más complicado. Supongamos que yo tengo 500 RPM y lo quiero pasar a radianes sobre segundo. Una cantidad muy típica en lo que viene siendo la materia de dinámica. Las unidades, revoluciones por minuto y radianes sobre segundo. Primeramente, esto es una abreviación. Así como vimos que Newton es una abreviación de kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, esto también es una abreviación que equivale a revoluciones sobre minuto. Entonces, ¿cómo lo hago? Anoto la cantidad que quiero convertir con sus unidades sin abreviación, que son revoluciones sobre minuto. Lo quiero pasar a radianes sobre segundo. Entonces, primeramente voy a pasar de minutos a segundos. Entonces, un factor de conversión. Como los minutos están abajo, entonces en mi equivalencia, o en mi factor de conversión, los minutos tienen que estar arriba. Quiero segundos, pues entonces los segundos tienen que estar abajo. Un minuto equivale a 60 segundos. De esta manera, cancelo los minutos y van a sobrevivir únicamente segundos. De ahí, las revoluciones, ok, checo mi tablita. Yo sé que una revolución son 2pi radianes y lo que estoy buscando son radianes. Entonces, esta me sirve. Como revolución está arriba, entonces significa que en mi factor de conversión esté de aquí, la revolución tiene que estar abajo. ¿Sí? Y en mi tablita dice que una revolución son 2pi radianes. Entonces, una revolución son 2pi radianes. De esta manera, cancelo revolución con revolución. ¿Y qué va a sobrevivir? Radianes. De tal manera que mi resultado va a ser radianes sobre segundo. Y ya nomás realizo la operación. 500 por esto, dividido entre esto, por esto, por esto. Una simple multiplicación de fracciones. Se multiplica todo lo de arriba, se multiplica todo lo de abajo y se divide. Entonces, en este caso sería 500
por 2pi. Por 2, el pi vale 3.1416. Esa es la cantidad. Dividido entre 60. Entonces, el resultado es 52.3. 52.36. Ese sería el resultado. Entonces, ya se me está acabando el tiempo. Igual esto voy a continuar en la siguiente clase. Pero hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas? No, no. ¿No? Ok. Entonces, continuamos la siguiente clase. La siguiente clase voy a continuar desarrollando conversiones y voy a poner unos problemas ahí para que ustedes lo resuelvan y lo estén resolviendo en su casa, ¿no? Para ver si no tienen dudas o problemas. Entonces, ahí está. ¿Así? Ok. Bien, si no tienes dudas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Yo este video lo voy a subir un ratito más, por eso les digo, no me detengo mucho en las tablitas o en estas cosas, porque al final van a tener el video y ahí van a poder pausar y anotar todo esto. ¿Sí? O la tableta que les enseño ahí, van a poder pausar el video y anotar en su cuaderno todo lo que necesiten. ¿De acuerdo?